1 Corintios capítulo 2, ¿están ahí? Verso 9. Tíramelo ahí el verso, ¿está ahí? Acá no puede estar. Pero acá, para no dar la vuelta. Sin embargo, ¿qué dice el verso, hermano? Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Yo quiero que toque a 3 personas, dígale: prepárate para ser impactado por lo inusual de Dios. Dígaselo a alguien: prepárate para ser impactado por lo inusual de Dios. Tomen asiento, iglesia. Quiero comenzar diciéndote que lo inusual viene a través de la fe. Lo voy a repetir. Lo inusual viene a través de las vías de la fe. Y no simplemente del conocimiento, no simplemente de leer una escritura, no simplemente de coger un estudio. Vamos, diga conmigo, es a través de la fe. Y en el momento en que nosotros dejamos de tener la adrenalina, la pasión, la emoción de lo inusual, tan pronto perdemos eso. Y créame, es fácil perder eso. Comenzamos a convertirnos en una vida de reino, de impacto, de una vida de reino, de gloria, de cosas sobrenaturales. Comenzamos a convertirnos en una vida teológica religiosa. Voy a repetir. Tan pronto usted pierde eso, la adrenalina, la emoción, la pasión por lo inusual de Dios, por lo sobrenatural de Dios, comenzamos a convertir una vida de reino en una vida teológica religiosa. Y tan pronto usted comienza a meter a Dios en un marco, y tan pronto comienzas a pensar que la única forma en la cual Dios se mueve, pero la única forma en la cual Dios se manifiesta es solamente en aquello que aprendiste, comienzas a tener un problema. ¿Por qué? Número 1, Dios se te va a salir del monito. Dios jamás se quedará en el lugar donde tú trates de ponerlo. Tú lo conoces en un nivel y Él se moverá a otro nivel. Porque Dios es el Dios de lo inusual. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Dios es el Dios que siempre irá más allá de lo que tu mente natural, de lo que tus ojos han visto, de lo que tus oídos han escuchado. Y yo me atrevo a creer que hoy le estoy predicando a gente que están listas para ver cosas sobrenaturales, cosas inusuales en Dios. Vamos, tiene que estar a tu lado. Yo no sé tú, pero yo estoy listo para algo inusual de Dios. ¿Para qué nos produce, iglesia? Una vida teológica religiosa. ¿Qué nos lleva ahí? ¿Qué nos lleva a encajonarnos o quedarnos, como decía hace semanas atrás, en una temporada? Porque decíamos hace semanas atrás que Dios te permite experimentar cosas en un nivel, pero el problema es quedarse en ese nivel. Decíamos frizarse en el tiempo. Cuando yo me convertí, no adoramos como adoramos ahora. Cantábamos coritos de fuego. Y era con una guitarra de 4 cuerdas, porque ni siquiera estaba la guitarra con las cuerdas completas, con una pandereta rota. Pero era lo que aprendimos y lo que hacíamos en ese tiempo. Y fue un tiempo glorioso. Pero luego Dios abrió un velo. Y Dios comenzó a enseñar la adoración, la alabanza. Y la iglesia comenzó a transicionar. Pero aquellos que se frizaron en el tiempo, que conocieron a Dios solo en esa dimensión y no estaban dispuestos a moverse a lo próximo, comenzaron a tener un problema y son los que comienzan a criticar lo nuevo que Dios está haciendo. Si usted se encajona con lo que solamente usted aprendió teológicamente, usted tendrá problemas. Porque un día Dios se va a manifestar en algo que usted no leyó, en algo que usted no estudió, en algo que no te enseñaron. O sea, imagínense la primera vez que comenzó a caer escarchas de oro en este lugar. ¿Cuándo en mi vida yo había estudiado eso? Bueno, ni una explicación tenía yo para todos los críticos de Dorado que decían que no era de Dios. Que donde en la Biblia dice que los cultos que hay escarcha dorada, y los hermanos que están barriendo las calles del cielo. Porque tratamos de explicar cosas de acuerdo a nuestra teología. ¿Qué es de aquellos cultos que caen diamantes en la iglesia? Hace 3 semanas en Florida
Comenzaron a caer diamantes en el culto. La gente, para ellos era un juguete nuevo que nunca les había pasado. Pero yo sé que estaban los críticos diciendo, es que eso no está en las Escrituras. Quiero decirle a alguien, si todo lo que Dios hace estuviera en las Escrituras, no tendríamos Biblia, no podríamos cargar la palabra. Por ende, Dios siempre se va a salir del molde. Vamos, dígate a tu lado, no trates de meter a Dios en tu teología. Mata todo aquello, hermano, que escapa del control de la razón. Es un problema. Porque ¿qué produce la teología? Todo aquello que se sale de la razón, usted lo dice, no es de Dios. Todo aquello que se sale de lo que usted conoce, de lo que usted entiende, de lo que usted considera que es de Dios, si usted solamente se encajona ahí, tendrás un problema. A mí me costó abrazar la alabanza y la adoración. Tuvo que el Espíritu Santo revelarse a mi vida. A mí me costó salir del legalismo. A mí me costó entender cosas. ¿Por qué? Porque no era la teología que tenía en mi cabeza. Entonces la vida del reino tiene que ver con ideología. Vamos, diga conmigo, ideología. Por ende es importante entender la ideología del reino, pero no quedarte con una teología. Ideología y teología no es lo mismo. Por ende, iglesia, mata aquello que se escapa del control de la mente o de la razón y tiene conocimiento pero no experiencia. Este tipo de persona tiene mucho conocimiento pero muy poca ¿qué? Experiencia. Son los que quieren explicar todo. Son los que para todo tienen un razonamiento. Y ese tipo de persona no disfruta el fluir del Espíritu. Si hubiera venido el martes aquí tendría un problema. Porque lo primero que hicimos fue que quitamos todas las sillas. Vamos a adorar ahí de pie, que se canse, que se siente. Vamos a ministrar. En su teología, este culto no está estructurado. No es un culto común. Y ese era el fin, que usted dijera, esto no es común. Salirnos del molde, salirnos de lo mismo, hermano. Tratar de romper un poco lo que hacemos como rutina, porque si algo mata los moveres de Dios es la rutina. Si algo te lleva a ti una vida cristiana aburrida, monótona, es que usted caiga en esa rutina constante de lo mismo. Pero Dios no es un Dios que se quede en lo mismo. Hoy Dios se te aparece en una salsa, mañana en el silbido apacible, luego en un trueno. Cada vez que tratas de meter a Dios en un molde, créame, se te va a salir. Vamos, dígate a tu lado, Dios es un Dios de lo inusual. Ahora, iglesia, por eso hay gente con conocimiento sin experiencia. Y el que no tiene una experiencia con el Espíritu Santo real, el que no tiene una experiencia con el Espíritu de Dios verdadera, jamás podrá entender lo que usted experimenta. Por eso he dicho muchas veces, usted no puede establecer una teología, de una doctrina en base a su experiencia, porque es una experiencia de Dios con usted. Y le di el ejemplo de las veces que Dios me ha dicho, vacía tu cuenta bancaria. Pero yo no puedo enseñar en la iglesia algo como si fuera algo teológico, como si fuera una doctrina, que aquellos que no vacían su cuenta no están bien con Dios, porque es una experiencia mía y de mi familia con el Señor. ¿Qué te acabo de decir? Que cuando alguien cuente su relación o su experiencia con Dios, que no está dentro de tu marco, tenga cuidado de decir que no es de Dios. Porque nosotros tendemos a decir que es de Dios y que no es de Dios en base a nuestras propias experiencias. ¿Se imagina Moisés decir, no, Dios me habló en la zarza? Elías le hubiera dicho, no te creo, porque a mí me habló en el silbido, Eliseo le ha dicho, a mí me habló en el silbido apacible. Y allá aparece Pablo, mentira, porque a mí se me apareció en una luz y me tumbó de la cabalgadura. O sea, cada uno le hablaría desde su propia experiencia. Muchos el Señor se la ha revelado, otros como mi apóstol dice, yo no he visto ni un cucubano en un culto, hermano. Yo no he visto ángeles, yo no he visto demonios, yo no he visto visiones. Pero lleva más de 40 años en el ministerio. Pero hay otros que se convierten al otro día, Dios le da una visión extraordinaria. ¿Qué vamos a decir? ¿Que el apóstol está mal o que el nuevo está mal? No, ninguno de los dos. Es un trato de Dios personal, porque el Dios que yo he conocido es un Dios personal. Vamos, tiene que estar a tu lado. Mi Dios es personal.
Por eso hay gente con conocimiento sin experiencia y hablan de algo que no pueden vivir. Eso es un problema. Hablar meramente conocimiento sin vivencia es un problema. Ahora, ¿por qué? Porque lo inusual viene por la fe. Vamos, diga conmigo, lo inusual viene por la fe y no del simple conocimiento, de una lectura, de una clase, iglesia. Por ende, a veces Dios permite cosas en nuestra vida para estirar nuestra fe, porque a través del crecimiento de la fe, cuando tu fe es estirada, cuando tú has crecido en la fe, tú estás listo para creer a Dios por cualquier cosa. Ustedes conocen, yo me convierto a los 8 años. Desde los 8 años estoy teniendo experiencias con Dios diferentes. Y andaba con un amigo que estudió mucha ciencia, mucha medicina, y siempre estábamos juntos y él me decía, yo quisiera ser como tú. Me dijo una vez, como yo. Es que tú crees ciegamente todo lo que dice la palabra y tú le crees a Dios todo como un niño. A mí me cuesta, me decía. Porque todo lo que yo escucho lo trato de analizar y evaluar en base a lo que yo he estudiado. Y a veces no me cuadra. Pero tú no, tú dices, no, eso va a pasar. No sé, el Señor lo dijo, eso es imposible que no pase. Por ende se mueve en la lógica y en el conocimiento y yo me muevo en la fe. Al fin y al cabo, ¿quién tiene el resultado? El que se mueve en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el reino de Dios es un reino de fe. Tú no accesas al reino si no es a través de la fe. La salvación es por fe, la sanidad es por fe. Todo en el reino opera por fe. Así que si algo debes desarrollar en tu vida, es la fe. Si en algo debes crecer en Dios, es en fe. Vamos, dígate a tu lado, necesitas crecer en fe. Y esto es poderoso porque a cada uno se nos da una medida. No es que Dios te da más a ti y menos a mí. A todos se nos da una medida, hermano. La diferencia es que uno estiran esa medida, la hacen crecer y otros se quedan con la medida que Dios le dio. Por ende me atrevo a creer que le estoy hablando a gente que dice, voy a crecer en fe cada día. Hoy creo un nivel, pero mañana voy a creer en otro nivel. Y el año que viene creeré en otro nivel. Al punto que seas capaz de creer a Dios por cualquier cosa, hermano. A veces yo me reúno con estos hombres de Dios que han hecho cosas extraordinarias y digo, hermano, todavía no tengo fe para ese nivel. Porque cuando tú hablas con ellos te hablan de millones, te hablan de proyectos, te hablan de sanidades, que uno dice, necesito fe para creer en una cosa así. Pero para ellos es tan común porque ya ellos elevaron su fe a ese nivel. Tu trabajo no es quedarte donde estás. Ahora, aquí hay un proyecto, porque donde yo elevo mi fe, escuchando. La fe viene por el oír. Y la fe también se activa por lo que confiesa. Tú tienes que convertirte en un experto en afinar tu oído, no para escuchar lo que el hermano dice, no para escuchar lo que dice la gente por las redes sociales negativas, sino para conectarte a una palabra viva. Tú te conectas a la palabra viva, a una palabra revelada, y la palabra te ayudará a que tu fe sea estirada. Ahora, iglesia, y hay tremendo peligro en esto, de heredar costumbres y no revelaciones. Lo voy a repetir. Hay tremendo peligro en heredar costumbres y no revelación. ¿Sabe la cantidad de gente que no se mueven? Se frizaron en el tiempo. No, es que yo aprendí que era así. Y se frizaron. Y lo que adoptaron no fue una revelación, sino una costumbre. Y por heredar una costumbre, se están perdiendo lo mejor de Dios. Costumbre, ¿qué es una costumbre? Yo aprendí que ir al cine era del diablo. Pero eso no está en la palabra. Eso era una costumbre religiosa. ¿Qué era una costumbre religiosa? Bueno, que las mujeres tienen que usar la falda hasta los tobillos, hermano. Gente frisada todavía en una costumbre, no en algo revelado. Alguien posteó en estos días una cultura que los hombres usan falda. Y escribió, bueno, ¿qué van a hacer ahora puertorriqueños con su religión? Porque en este país no pueden aplicar eso. Porque su costumbre o su cultura que los hombres usan falda. Para ellos no es como nosotros vemos la falda, para ellos es ropa de varón. La mujer no puede usar ese tipo de falda. Pero en Puerto Rico los mandarían al infierno, hermano. Porque ya se ha creado una
costumbre. Vamos, de que está a tu lado, por encima de la costumbre, busca la revelación. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer, hermano, lo inusual. Cuando tú estás conectado a costumbres y no a revelación, te va a costar creer a Dios en algo inusual. Porque la mayoría de las personas que están en una iglesia han recibido, entienda esto, de parte de líderes, de ministros, de pastores, de profetas, de gente que los ha liderado en el mundo espiritual, costumbres. ¿Qué he yo por muchos años? Costumbres. Y créame, salir de ahí, necesitas que Dios se te revele todos los días. Pero no revelación. Entonces el problema es cuando tú has recibido de tus autoridades espirituales, de los que te han liderado en algún momento y más, si fue tu primera experiencia con Dios, tú adoptas eso como si fuera una revelación. Tú adoptas eso como algo que proviene de Dios. Pero al fin y al cabo lo que tú recibiste de ese líder no fue una revelación, sino una costumbre. Y era para sacarte de ahí. Necesitamos 20 años en un detox de palabra. Pues entonces se sientan ahí batalla. Una vez se sentó alguien y luego el culto dice: mira, pastor, me gusta la iglesia, pero es que los que están al frente ahí bailando, eso es como que no son danzas así espirituales. Y me quedé mirando, ¿y cuáles son espirituales? Para ayudarte, o tal vez me ayudes tú a mí. ¿Qué es un baile espiritual? ¿Qué es? No, las danzas hebreas, o sea, los mantos. ¿Y de dónde tú heredaste eso? Eso es una costumbre, le dije. Que tú heredaste de la iglesia que tú vienes. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que cuando yo voy a adorar al Señor necesito o un manto o unos movimientos que parezcan hebreos, porque nosotros somos boricuas, para que tú lo sepas. ¿Qué estaba tratando de implementarme? La costumbre de lo que él había heredado. No, le sigo contando, usted no suena en el chofar en la hora de la adoración. No, hermano, no queremos salir de cuernos en esta iglesia. Pero ellos adoptaron una costumbre y piensan que eso es una revelación. No, ahí no hay revelación. Revelación es cuando la palabra transforma tu vida. No algo que yo hago para sentirme en paz con Dios. Yo no necesito hacer nada para estar en paz con Dios. Usted conoce la palabra. Nosotros estamos en paz por Dios por una sola cosa: Cristo. Cristo pagó un precio muy alto para que usted y yo estemos en paz con Dios. No se trata de lo que hagamos en un servicio, hermano. Yo le decía: tranquilo, a ti te gusta la danza hebrea y me gusta el hip hop. Me dice: pero es que el hip hop no es de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a meter los géneros ahora? Vamos a entrar en otro tema ahora, le dije. Ni el hip hop, ni el rock, ni la salsa. Ningún género lo inventó el diablo porque no tiene capacidad creativa. Pero la gente religiosa no entiende eso, que el diablo no tiene capacidad creativa. El diablo solo copia lo que ve del que tiene el poder de crear. Apréndanse en eso. El diablo no inventa género. El diablo copia lo que ha visto en el cielo o lo que ha visto la iglesia operar. Porque solamente dos seres tienen para crear: Dios y a los que le impartió esa habilidad, que es el ser humano. Así que a tu lado, no se trata de costumbres, se trata de revelación. Ahora, la mayoría de las personas, hermanos, tienen ese problema. Entonces, cuando los años pasan, practicamos cosas que aprendimos, cosas que vimos y practicamos a la deriva sin preguntar por qué hacemos eso. Un día una joven está cocinando, dice a la madre: ¿qué quiere que haga? Ayúdame con el pescado. Ok, madre, ¿qué hago? Pícale la cabeza y pícale la cola y ponlo en el horno. Una pregunta, madre: ¿por qué le tengo que picar la cabeza y la cola para ponerlo en el horno? No sé, eso me lo enseñó tu abuela, pregúntale a tu abuela. Cuando fue donde la abuela, ¿por qué tengo que picar la cabeza, el pescado y la cola? No sé, eso me lo enseñó mi madre, pregúntale a tu bisabuela. Bueno, bisabuela, ¿por qué hay que picar? Y dice: bueno, lo que pasa es que en el tiempo de antes los hornos eran muy pequeños. Así que el pescado no cabía completo y le picamos la cabeza y la cola. Pero hoy en día no hace falta hacer eso porque el horno es grande y el pescado cabe completo. ¿Sabe la cantidad de gente que estaban repitiendo la historia sin saber
por qué lo estaban haciendo. Yo vengo a decir a la iglesia, no siga haciendo cosas porque alguien te dijo que las hiciera sin investigar la razón por la cual lo vamos a hacer. Si vamos a hacer algo es por revelación. Si vamos a hacer algo es porque nos va a añadir en el proceso. Pero no voy a adoptar costumbres de gente que quieren implementar en nuestra vida que no tiene ningún significado. Vamos, diga conmigo, revelación. Ahora, iglesia, el tema es que esto produce dos caminos. Es decir, que a través de los años quedo en la costumbre creyendo que eso es lo que Dios quiere para mí, o comienzo a tener hambre de que hay otra cosa, de que hay algo más para mi vida. Aquí quedan dos caminos para usted escoger el día de hoy. O te quedas en el camino de la costumbre y te mueres en ese caminar, o decides descubrir lo que Dios tiene para ti. Por años, ¿qué me decían a mí? No, si estás en el ministerio no puedes hacer nada más. No puedes hacer negocio porque los hombres que se mueven en los negocios de la vida, me usaban ese verso. Y eso fue lo que yo aprendí y adopté. Hasta que un día el Señor trató conmigo. Por ello me dijeron, si vas a estar en el ministerio no puedes hacer deporte. Porque los que hacen deporte y corren, ¿conoce el verso de Pablo? Así que yo dejé de hacer baloncesto, imagínense, en plena juventud, hermano. Decirme que dejara los deportes, los dejé por amor al Señor. Y al par de meses dije, bueno, ¿cómo que no me voy a perder? Como que no me voy a perder, porque voy a volver a la cancha, y como que si voy a la cancha del diablo, pues entonces me voy a perder con gusto. No volví más a la iglesia. ¿Sabes lo que dejé de ir a la iglesia? Porque me habían implementado una costumbre. Perdí años fuera de la iglesia porque alguien no tuvo la cabeza de decirme, eso es un disparate, haga deporte, disfruta la vida. Gloria a Dios que después apareció el pastor Carmelo Silva. Y me mandó a buscar y me dijo, Ángel, vamos para la cancha. Y digo, ¿usted va para la cancha, pastor? Y yo le digo a los muchachos del barrio, un pastor para la cancha, eso hay que verlo. Nos fuimos todos con él, con Carmelo. Y ven a Carmelo en calzones cortos. No, este hombre se va al infierno. Y verlo entrar a palo a todo el mundo. Yo porque repartió leña como el solo. Vuelvo a la iglesia. Diga conmigo costumbres. Pero después el concilio lo cogió a él y casi se queda sin costumbres también. Tú tienes que entender que hay costumbres que no te añaden. Que hay costumbres que no provienen de Dios. Que fue que alguien en algún lugar, en algún momento. Mire, yo me recuerdo una vez llegué a la iglesia donde yo me congregaba, esa religiosa, y llegué con un candadito. ¿Recuerdan el tiempo de los candaditos? Oye, ya no me lo dejo porque quedé tan traumatizado que ya ni me lo dejo. Ya me agarró un hermano aparte, usted sabe que usted está ofendiendo a Dios, que usted está en pecado, pero ¿por qué yo estoy en pecado? Que usted está hablando, no, ese candadito del mundo. El mundo, no, el mundo es mío. No, eso es imitando al mundo, qué sé yo qué. Entonces yo me quedé así y dije, wow, oye, ¿es verdad? Pero yo siempre tengo preguntas que crean un problema. Le dije, una preguntita. ¿Dónde es el pelo que separa a lo santo de lo profano? Tiene que haber un pelo ahí que divida, tiene que haber un pelo ahí del bigote. ¿Cuál es el pelo que separa ahí el bigote santo de la chiva del diablo? No tenían explicación, se acabó el tema, me dejaron tranquilito conmigo. Porque el problema es que cuando te quieren implementar costumbres sin un fundamento bíblico, Hoy vengo a retar esta iglesia. Yo no sé si eres nuevo en esta iglesia, si llevas tiempo. Lo que quería preguntarte hoy, ¿lo que aprendí fue una revelación o lo que aprendí es una costumbre? Porque las costumbres te van a sacar de lo inusual de Dios. Estos son ejemplos que uso para poder explicarte lo inusual de Dios. Eso es un ejemplo. Ahora miren esto, iglesia. Jueces capítulo 6. Verso del 11 al 13 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros,
¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros? ¿Lo qué? Los milagros que nos contaron nuestros antepasados. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Este hombre tiene un conflicto grande con Dios. El hombre no cree que Dios sea capaz de hacer algo inusual en ese momento. Primer principio, tú no puedes experimentar algo inusual de Dios metido en una cueva. Cuando tú te encajonas en la vida, cuando tú te arrinconas en la vida, cuando tú caes en una crisis y te encierras en sí, difícilmente veas algo inusual de Dios. Este hombre tiene un conflicto. Dios está a punto de hacer algo que nunca antes había hecho a través de sus manos. Pero él está en el problema de pensando solo en la crisis que está, pensando que Dios lo abandonó, pensando que Dios no está con él. Y Dios lo está visitando para usarlo para algo extraordinario. Yo vengo a decirle a alguien aquí hoy de parte de Dios que cuando menos tú lo esperes, el Señor hará acto de presencia en tu vida para usarte para algo extraordinario. Alguien aquí pronto va a ver a Dios usarlo en una forma extraordinaria, en algo inusual. Vamos, dígate a tu lado, en algo inusual. Ahora, iglesia, Gedeón está frente a algo inusual. Sin embargo, aquí tenemos que destacar algo importante. Lo usual, es decir, lo común, lo tenía atrapado en su mentalidad. Vamos, dígate tú, cuídate que lo usual te atrape. Lo usual del mundo es quejarse. Lo usual del mundo es creer que las cosas no van a cambiar. Lo usual es caer en la trampa de decir, de esta crisis económica no salgo. Llevo tantos años en la misma crisis que puedes caer en la trampa de pensar que tu vida no va a cambiar, que será algo normal para ti. Llevas tanto tiempo con un diagnóstico que puedes caer en la trampa de pensar que te vas a morir de esa enfermedad. Llevas tanto tiempo bregando con tu matrimonio que puedes caer en tu mente, en lo usual, que tu matrimonio no es capaz de cambiar. Y cuando tú caes en eso, es una trampa. Porque cuando Dios está a punto de hacer algo, Dios no va a usar lo usual. Porque Dios no es un Dios que usa las cosas usual. Dios usa las cosas sobrenaturales. Las cosas que no se esperan. Lo que tú dices que Dios no es capaz de hacer, prepárate. Porque ahí es donde Dios te va a demostrar que Él es el Señor, que Él es real, que Él es poderoso, iglesia. Por ende, este hombre tiene un conflicto frente a lo inusual. Primero, no es común que el Señor se revele así. Ese fue el primer problema para él. Segundo, está encerrado en una mentalidad usual. La pregunta es, ¿cómo sabemos esto? Por las preguntas que Gedeón hace. ¿Tú quieres saber en qué área estás? ¿Sin lo usual? ¿O si eres capaz de estar en lo inusual? Analiza las preguntas que hace y lo que dices. De la abundancia del corazón habla la boca. A la iglesia, Gedeón habla como le hablaron. ¿Cómo habló él? ¿Cómo qué? Cuando tú analizas el verso, él está repitiendo lo que escuchó. ¿Dónde está el Dios que nos liberó de Egipto? ¿Dónde está el Dios de los milagros? Eso era común en Israel. Israel está en una crisis por causa de su rebelión. Si lees la historia. Y ahora todos están diciendo lo mismo, como si Dios tuviera la culpa. Y en medio de todo eso, de una mentalidad, el Señor se le revela a alguien. Te acabo de profetizar que cuando ya hay demasiados en una mentalidad, hay alguien que Dios se le revela para sacar a esos de esa mentalidad. Me atrevo a creer que le estoy predicando a alguien que Dios lo va a levantar para sacar a cientos de una mentalidad que no les está ayudando, de una mentalidad usual. Vamos, tiene que estar a tu lado. Dios está a punto de usarme en este tiempo. Tienes que entender que Dios te va a sacar de esa mentalidad. Mira, hermano, vengo de una mentalidad donde los pastores no hacen negocios. En los negocios de la vida no te envuelvas.
envuelto haciendo negocio. Pero hoy en día yo viajo el mundo. Usted no tiene idea de la cantidad de personas que me escriben, especialmente ministros de crisis económica, decidiendo hacer negocio porque escucharon mi historia y vieron que yo puedo hacer negocio y no descuido el ministerio. Y no descuido a mi familia. Y no abandono mi pasión por el Señor, sino que al contrario, la pasión sigue aumentando. O sea, me convierte en un marco de referencia para decir a los pastores, oye, esa mentalidad usual no es. Te acabo de decir que cuando la gente está encajada nuevamente en Dios, siempre levantará a alguien para sacar a la gente de esa mentalidad. Tal vez hoy usted está aquí mirándome por las redes o aquí en persona y Dios te está diciendo, te quiero usar para sacar a mi pueblo de una mentalidad común, una mentalidad usual, una mentalidad que dice, no, es que las cosas siempre han sido así, siempre le hemos picado la cabeza y la cola al pescado. Iglesia, Gedeón hablaba de lo que él escuchaba, de lo que le hablaron y demostraron sus padres, sus abuelos. Y esta es la teología de gente que recibieron costumbres tan aferradas, tan fuertes, que ni siquiera creen en lo inusual de Dios. Hay creyentes que ya cayeron en la trampa de pensar que el evangelio es solo venir a la iglesia, cumplir 2 horas, volver a su casa y que ese es el cristianismo. Y hoy yo vengo a decirte que eso no es el cristianismo. Que usted viene aquí a entrenarse, pero que la vida de Dios es una vida inusual. Que Dios te va a asombrar cada día de tu vida. Que tú quieres meter a Dios por la puerta y se te mete por la ventana. Que cada vez que tú piensas una cosa, Dios hará otra. Que Dios es extraordinario. Yo no sé usted, pero en el tiempo que llevo, desde los 8 años sirviéndole a Dios, yo he visto a Dios hacer tantas cosas. Y cuando pienso que lo he visto todo, Dios hace algo que nunca antes había visto. ¿Esto nos ha pasado? Cada vez que decimos que ya yo lo vi todo, y Dios dice, no has visto nada. Cuando lo glorioso en la iglesia era sentir corriente, Dios comenzó a tirar a la gente al piso. Algo nuevo. La gente se cae en el piso. La gente de mentes comunes, de mentes religiosas, estructuradas, dice, eso no es de Dios. Usted no tira a la gente al piso. Una vez preguntó a alguien, ¿dónde está eso en la Biblia? Señor, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero gloria a Dios que encontré un verso. Y con eso yo predicaba largo y tendido. Dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, léalo. Dice Jesús, ¿a quién buscáis? Dicen, a Jesús de Nazaret. Y dice el verso que él dijo, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, dice el verso que todos cayeron al suelo. Con ese verso yo prediqué por muchos años por qué la gente se caían al suelo. No trate de encajonar a Dios porque cada vez que lo encajone dice, no, voy a hacerlo de otra forma. No es común si yo creo que la gente se cae de espalda al piso y dice, no, voy a tirar de frente entonces. Pero yo recuerdo, hermano, estamos en un retiro de líderes y me acuerdo que a Isa, su esposo, recién casado con él, abogado, tipo bien estructurado, cuadrado, y se sentaba ahí a analizarme, o sea, así como. Estaba en un análisis del pastor. Llegó al retiro y le digo, ¿vas con Isa? Y dice, bueno, no queda otro, iré. Primer día, hermano, estaba ahí analizando todo. Su mente cuadrada, nada le cuadraba de lo que pasaba allí. Segundo día, eso fue peor. Cuando vio gente endemoniada, vio allí, ay Dios mío, ahora sí que este hombre tiene un problema. Y el hombre ahí me dice a Isa, ay pastor, mi esposo quiere irse, dice que esto es un show, que esto es un revolú, que él no quiere nada de lo que está pasando aquí. Tranquila, falta un día. Llega el último día, hermano. Oramos por el bautismo del Espíritu Santo por todo el mundo. Oramos por todo el mundo. Por él, yo vi que iban los líderes, oraban por él. Estaba como una piedra hacia atrás. Parecía una piedra ahí, hermano. Y oraban por él. Hermano, y un pelo se le paraba a ese hombre. Y yo estoy acá en la tarima diciendo, Dios mío, si tú no tocas a ese hombre, si tú no tocas, este hombre se va hoy de la iglesia y con él se va la mujer porque la va a sacar. Yo necesito que tú toques a este hombre hoy, Señor. Tócalo.
Y yo orando por la gente y pensando en el abogado. Habían como 200 personas y mi preocupación era ese hombre que estaba así atrás mirando con una actitud desafiante. Y cuando yo voy a despedir el retiro, me dice: ve y ora tú. Mira, hermano, no sé si se acuerdan ese día los que estuvieron allí. Cuando yo vi caminando hacia él se me cuadra como desafiante. Usted también debe orar por mí, como dice, vamos a ver. Y yo iba pensando, Dios mío, ni ganas tengo de orar por él, porque lo más seguro es que no le va a pasar nada. Y cuando voy acercando, como estoy hablando como de aquí a esta distancia, cuando yo llego así, él comienza a temblar como un papel. Pero a temblar, a llorar. Mi mirada así con los ojos como pescado de freezer. Y cuando yo lo veo al hombre, digo, ¿qué le pasa a este? Yo al principio pensé que era él vacilando. O sea, como vacilar. Pero cuando yo digo, no, este hombre está en serio. Yo ni me acerqué, yo me quedé lejos. Y yo digo, wow. Y el hombre está temblando así. Me dice, Señor, ora por él. Y cuando yo voy a orar por él, es como si una mano gigante le empezara a virar para tirarlo al piso. Literalmente lo iban a tirar al piso, pero el hombre era tan orgulloso que él comenzó a pelear con Dios. Así, él estaba doblado, pero completo. Yo le quité la mano y dije, no pienso que lo estoy yo haciéndole así. Y el hombre está así doblado. Yo dije, Dios mío, pero este hombre es terco de verdad. El hombre tembló llorando, pero ni para nada iba para el piso. Y de momento, hermano, así como que le hicieron así para el frente, para atrás, y le dieron así contra el piso. ¿Te acuerdas? Cuando el hombre azotó así de cara al piso, yo dije, ahora sí que se va de la iglesia. El hombre estuvo pegado en el piso como una hora llorando, no se podía levantar. Yo lo tuve que ayudar a levantar con los líderes, lo sentamos en una silla. Él no me dijo ni una palabra y dije, este está molesto. Se montó en el carro, se fue, nada. Dios mío, que llega el culto, la celebración hoy, Señor. Estoy sentado y cuando el hombre llega así con el rostro brillado, me hacemos y dije, todo está bien. Le digo, ¿vas a testificar? Me dice, sí, yo no sé ni lo que. El hombre se para y dice, ¿te acuerdas? Mira, hermano, yo no creía nada, pero yo no sé qué me pasó hoy. Yo lo que sé es que Dios es real. Hoy yo sentí algo que nunca en mi vida había sentido. Hoy yo vi algo que jamás había visto. Y les puedo decir que lo que pasa en el retiro es real, que deben ir todo el mundo. Él no hizo campaña de retiro. Me acuerdo que después de eso estoy dando clases a los que fueron al retiro aquí. Y yo estoy parado aquí. Y al final me acuerdo que la clase era del Espíritu Santo. Comienzo a orar. Y yo veo que a Isa, la esposa, cae al piso sola. Y comienza a gatear por todo el piso. Pero era gateando por donde mí. Entonces yo me movía para allá porque quería como tocarme. Y yo huyéndola hasta que lo último ya quedé ahí. Y después le digo, a Isa, ¿qué pasó? Y dice, pastor, no sé. Pero cuando usted empezó a orar, yo vi como si fueran muchos colores. Yo no sé qué era yo que estaba ahí. Muchos colores, como una nube. Y yo quería tocar eso, pero como que se alejaba y decía, yo alejándome de ti. Fíjense la experiencia de ella con el Señor, de ver un montón de colores. Yo nunca he visto colores así. Lo de los partidos en el país, los azules, los rojos. Pero una experiencia así con el Señor, nunca en mi vida. Pero sin embargo, ella la tiene. Yo nunca he quedado el suelo así como cayó ese hombre. Sin embargo, Dios trató con él así. ¿Por qué te digo esto? Porque no puedes meter a Dios en lo usual. Porque Dios es inusual, hermano. Dios está por encima de nuestras teologías, nuestras ideas, nuestros conceptos. Mira, hermano, yo siempre decía, ¿cómo será eso que Dios planifique? Bueno, en un retiro, Señor, ora por la gente, ora, no las planifique Dios, como oro. Yo nunca he orado por eso. Declara. Dile que todo el que tenga muela dañada venga al frente, que Dios se la puede planificar. Yo llamo a todo el mundo al frente y digo, hermano, todo el que tenga la muela dañada, Dios se la va a arreglar hoy. Y oro. Declaro, todo el que tiene muela dañada, Dios te las planifica ahora. Chequéese. Que el que tenga una muela planificada, levante la mano. Ni una mano levantada. ¿Me pueden sentar? Y yo digo, ¿por qué me mandaste a orar? Sí. Y no pasó nada. Y se me dice, te quiero enseñar que hay milagros que son momentáneos y hay milagros que son progresivos. Mañana pregunta. Temprano digo, si alguien Dios le planificó como la noche y no se atrevió a testificar,
puede hoy testificar. Mira, hermano, la cantidad de personas, no puedo poner a todo el mundo a testificar. Forma de cruz, ¿te acuerdas? Forma de cruz, forma de paloma, en oro, en plata, de todo. Yo dije, cada vez que yo trato de entender a Dios en una forma, Dios me estaba enseñando. Hay días que lo sano en el momento, hay días que lo sanaré cuando me dé la gana. Así que dígate a tu lado, nuestro Dios no es un Dios usual. Iglesia, nuestro Dios es un Dios inusual. Un Dios que cede nuestras teologías, nuestros conceptos, nuestros preceptos, lo que consideramos que es. Dios siempre va a estar por encima de eso. Por ende, iglesia, este hombre llamado Gedeón tenía un conflicto. Y el conflicto era, yo conocí, me hablaron de un Dios que yo no he visto. Y ese día Dios se le estaba revelando en un nivel que nunca lo había conocido, para usarlo para hacer algo que nunca se había hecho. ¿Te imaginas liberar a Israel frente a un ejército y solo ir a la pelea con 300 hombres y no dar un solo golpe y ganar una batalla? Tenía que Dios cambiar el cartucho de la mente de este hombre para llevarlo a creer en algo que no era común. Yo no sé a quién le estoy predicando aquí hoy, pero tienes que entender que Dios te llevará a usarte para algo que otro nunca ha hecho. Dios quiere usar tu vida en algo que no es común. Dios quiere usar tu vida en algo que nunca ha pasado, en algo fresco, en algo nuevo. ¿Te imaginas Argentina, hermano, en su peor crisis espiritual? Y Claudio recibe una unción que no era común en Argentina, hermano. La gente reírse, emborracharse, caer al piso y tener un avivamiento en Argentina. Claudio Freiso. Algo que no era común. Me decía la otra vez David Greco que la primera vez que vio un culto de Benijín, él decía, ¿qué es esto? Dice, yo vengo de otro concepto de adoración. Y cuando yo estuve allí, yo decía, yo nunca he visto una adoración así, pero me dice, a la misma lo que sentía, nunca lo había sentido. Dice, a mitad del culto te pegado en el suelo por horas. Llego a la emisora Radiovisión Cristiana, comienzo a adorar al Señor por la emisora y comienza a bajar el aceite por las paredes. Se llenaba tanto la emisora que el dueño se molestó y decía, no, esto no es una iglesia aquí, esto es una emisora. Pues se llevaba de tanta gente se metían en la cabina por lo que estaba pasando allí. Algo inusual. Algo que no era común. ¿Cuándo es común que tú adores una emisora y comienza a salir aceite por las paredes? Algo que no es común. Decía este hombre, ustedes hablan de maravillas, pero yo no he visto nada. Iglesia, nunca caigas en la trampa de Gedeón, de quejarse de Dios. Pensar que Dios no hace nada, porque Dios siempre está dispuesto a hacer algo por ti. La pregunta es, ¿dónde vivía Gedeón? ¿Dónde vivía su familia? En cuevas. En cuevas. Por miedo a que le robaran la cosecha, iglesia. Desde una cueva, entienda esto, no se conquista cosas extraordinarias para Dios. Vamos, dígate, tú lo tienes que salir de tu cueva. Cuando la situación apaga lo inusual, cuando la situación apaga tu pasión, cuando la situación apaga tu hambre, tus preguntas se convierten en dudas que no te permiten ver a Dios. Yo he hablado con el apóstol y le decía, apóstol, ¿qué hago? Tengo una pregunta hace un mes. ¿Qué hago frente a personas que tú sabes que se desconectaron su vida espiritual? Gente que tú sabes que en algún momento estaban apasionados por Dios, por la palabra, por el ministerio, por adorar. Y tú ves ahora que sabes que están desconectados, que están muertos, que sus vidas están en un peligro. Y él me miró con los ojos que él siempre me mira de ternura y dice, hijo, no puedes hacer nada, solo orar. Porque es una decisión de la persona de reconocer, yo estoy en lo común, caí en la trampa
que lo casual, cae en la trampa de la duda, de hablar como habla alguien desconectado. Y es la persona que tiene que reconocer y decir: yo tengo que volver. Yo tengo que volver a eso. ¿Por qué hice lo que hice el martes? Por esa gente. Mi oración era: Señor, que lleguen, que la unción les caiga encima, que lleguen y que tu presencia sea tan fuerte sobre ellos que ni encuentren cómo salir de este lugar. Porque yo sé que cuando la unción toca a alguien, puede estar en su peor crisis, pero si tú abres tu corazón, si tú abres, dices: Señor, yo necesito tu intervención. Dios trata contigo, pero tú tienes que abrir tu corazón y ser sincero con Dios. Y segundo, ¿sabes con quién te vas a conectar? Tú tienes que correr por tu vida, porque hay gente que están en esa crisis. ¿Y sabes qué he visto? Que tratan de jalar a la gente con ellos a eso. Diría mi papá: bobo tú, que no pones un esto. Dice: no, yo te voy a jalar a ti a buscar a Dios. Yo te voy a jalar a ti a buscar lo inusual de Dios. Yo te voy a meter a ti una atmósfera que cuando tú abras tú solo, yo te influencie a ti, no tú a mí, para una vida de muerte espiritual. ¿Quién te está llevando a eso? A Gedeón lo estaba llevando el pueblo. Y no sé, Dios me sacó del tema y estoy en otro tema ahora, pero es para alguien aquí hoy. A Gedeón el pueblo lo llevó a una mente de creer que Dios no era capaz de hacer algo inusual. La pregunta para ti es: ¿quién te está llevando a ti a esa mentalidad? ¿Quién? Tú tienes que saber. Hay un momento en tu vida que tú haces un stop. En tu vida espiritual, es que mi vida espiritual no está bien. Tú tienes que ser realista. No está bien mi vida espiritual. Yo necesito que el Espíritu Santo, y si tienes que tirarte en tu cuarto toda la noche de hoy hasta que Dios intervenga contigo, ustedes no salen. Hay momentos en que tú tienes que ser radical. Yo tengo que hacerlo, tirarme. De aquí no salgo. O tratas conmigo o de aquí no salgo. Y Dios no está obligado a hacerlo, pero como te ama tanto, créame que lo va a hacer. Yo me saco. Aquí hay alguien que está jalando esto. Aquí hay alguien que necesita volver a alinear su vida con el Señor. Decir: yo no soy ni una tercera parte de lo que era en Dios. Estoy desenfocado completamente. Iglesia, cuando la situación apaga lo inusual en ti, las preguntas son dudas que no te van a permitir ver a Dios. Y es ahí donde vas a tener que salir de la cueva para tener un encuentro con Dios inusual. Inusual. Llego a New Jersey. Me dice Buford, el pastor Negrón, me estoy quedando en su casa para una campaña de una semana de ese tiempo. Y me dice: Ángel, mira, hay un basement ahí, duerme ahí. Porque yo sé que tú quieres estar a solas, así, hermano, entre más privado. Y ahí dormí un catre. Cada que me veo con él digo: el catre endemoniado ese tú me la debes. Porque era mejor dormir en el piso que en el catre ese. Y él me dice: ora por mi sobrino cuando estés ahí, porque mi sobrino vive aquí, no quiere ir a la iglesia, no quiere saber de Dios, está bien reverde. Tranquilo, hermano, todos son así, hasta que Dios se les revela. Un día yo estoy en el basement adorando al Señor, y la presencia de Dios, ni idea tenía yo, era tan fuerte sobre toda la casa, que cuando el chico abre la puerta, llega a la escuela y abre la puerta, cae al piso de rodillas en la sala, llorando. Ahí mismo llega Negrón, y yo estoy así mirándolo como que: ¿qué pasó aquí? Y Negrón me dice: ¿qué pasa? Y yo: no sé. Y llegó y cayó ahí, yo estoy aquí. Y ahí mismo entra la esposa de Negrón y pega a llorar también. Y ahí el chico dice: yo quiero reconciliarme con Dios. Y Negrón me miró así: yo no he predicado. Oramos por él y luego él cuenta que cuando él abrió la puerta, él sintió tan fuerte la presencia de Dios que él no pudo estar de pie. Y Negrón me miró y digo: hermano, cuando la presencia toca a un ser humano, no hace falta tanta teología. ¿Por qué te cuento esto? Porque si tú estás buscando volver a empezar,
más que la última revelación de los 7 cuernos del Apocalipsis. Tú lo que necesitas es que el Espíritu de Dios toque tu vida, que el Espíritu Santo trate contigo y vuelvas a comenzar. No hay otra. Para ti no hay otra. Que vuelva esa hambre. ¿Qué yo quería el domarte? Eso, hermano, tiempo de hambre, de adorar, de postrarnos, de rendirnos, de arrojar nuestras coronas, de reconocer, Dios, lo que hemos logrado te lo debemos a ti, y de cuidarnos. Así que quiero cerrar. ¿Qué significa lo inusual? Algo que es infrecuente, que no ocurre cotidianamente, algo inesperado. ¿Por qué nos cuesta tener una vida así, hermano? Inusual. Por el temor, por falta de fe, y porque a veces la más difícil, o la más que nos pasa, porque a veces no hemos recibido respuestas de Dios por mucho tiempo. Y cuando tú has orado por Dios por algo y pasa el tiempo y no tienes una respuesta de Dios, tú puedes caer en lo común. Cristianos que oran sin esperar un milagro. Yo le decía hoy a Carly, no es orar por orar. No, cuando yo oro, yo soy un niño en la oración. Yo creo ciegamente que Dios sana. Yo creo ciegamente que Dios liberta. Yo no oro para ver si Dios te va a sanar. Yo oro sabiendo que Dios ya te sanó, que ya ocurrió el milagro. Es una confesión que hacemos. Así, iglesia, si no estás dispuesto a salir de la inclinación por lo seguro, entonces no estás listo para tener una vida sobrenatural. Lo inusual de Dios en tu vida te potencia, créame. Te potencia para desafiar lo seguro, para desafiar lo que otros dicen. No te metas. ¿Qué nos decían nosotros? No se metan en ese proyecto de pitusa, como está la economía del país. Le digo, no, es que nuestra economía no era del país. Hasta aquí Dios nos ha ayudado a pagar el pitusa, el colegio y esta propiedad. Dios ha sido fiel, hermano. Nos falta la pantalla, no se lo olvide. Porque escuche lo que voy a decir. Cuando tú logras entrar en esto, hermano, te conviertes en un atrevido de Dios. Te conviertes en alguien atrevido y dejas de ser del montón. Porque la gente atrevida de Dios dejan de ser del montón. Sobresale sobre la masa. Porque al final y al cabo los resultados van a ser para el atrevido. Entonces, como atrevido, tu vida será un testimonio al mundo. La gente hablarán de ti, de las locuras tuyas. Mira, hermano, recuerdo una vez, fueron a las 10 de la noche, estaba en casa de Viviana tomando café y estaba con mi mamá y llegó alguien, era un segundo piso en Corozal, comenzaron a gritar Ángel, y a decir un apodo que yo tengo, y a llamarme por el apodo. Yo miro así por el balcón, que no los conocía. Ángel, yo, sí, ¿qué fue? Me enviaron a buscarte, a buscarme a qué día de la noche. Tenemos un problema. Yo, cuénteme. Mire, nuestra sobrina está endemoniada hace una semana. No un día, hermano, escúchese. Una semana. No sé si yo Mari se acuerda de ese día. Una semana amarrada en la cama de la casa. Y ya fue el cura, y ya fue todo el mundo, y la muchacha está peor. Y alguien dijo que usted no podía ayudar. Era un muchacho 20 y pico de años. Y yo dije, yo voy. Le llamé a mi acompañan, vamos Viviana, nos fuimos los tres mosqueteros. Mire, hermano, cuando llegamos a la casa, creo que era en Padilla, cuando llegamos a la casa, cerca donde vive el Cano y Marisa y Julio, cuando estaba llegando a la casa, estaba como el barrio completo en la casa metido. Eso era el show del barrio. Así que yo entro y le digo, el cuarto estaba lleno, todos los que están en el cuarto se van para afuera. Esto no es la película del exorcista. Digo, estaba acá en la cama, todo el mundo para afuera. Y me dice, le digo a la mamá, suéltala.
Dice, no, lo que es que la soltamos, le brinca encima a la gente y los aruña. No va a aruñar, tranquila. Yo pensé, si me brinca y un puño la choco y pobre por ella. No, son bromas, no pensé, son bromas. Así que la mamá la suelta. Y cuando la suelta, lógicamente ella trató de brincar, está endemoniada. Primero oramos por ella, cayó al suelo. Mi mamá, Viviana y yo empezamos a ministrarle. Y Dios la libertó de todos los demonios que tenía. No era eso, era inusual para la gente del barrio ver a la chica después estar cuerda y hablar bien. Así que la haciendo en la cama, le hago el llamado primero, ya acepta a Cristo. Le digo, arréglate un poco el cabello porque no quiero ver que te vean así. Y abro la puerta y le digo, bueno, todo lo que está ahorita mirando, entren ahora. Y entró todo el barrio. Y estaba todo el mundo en la casa y no. Aproveché que hice, les prediqué a todos. Eso fue creo que un jueves. Al otro día, viernes, la mitad del barrio, ¿dónde estaba? En Adiós, no iba con el Adiós a la Gloria. Allí estaba la mitad del barrio, convirtiéndose porque alguien raro, no común, muchacho, llegó al barrio y oró por una endemoniada y Dios la libertó. Yo vengo a decirle a alguien que pronto te van a llamar, prepárate para cosas que no son común, para cosas inusuales, pero Dios se va a manifestar en tu familia, en tu barrio. Dios te va a usar para algo extraordinario. Vamos, dígate a tu lado, me muevo a lo sobrenatural. Iglesia, cierro diciéndote en el día de hoy que Dios está invitando a esta iglesia no meramente a conocer la palabra, no meramente a un tiempo de revelación que lo tenemos, sino también a un tiempo de manifestación. Los que no crean por la palabra van a creer por los milagros. Prepárate para ver a tus compañeros ser sanados de enfermedades. Prepárate a ver gente ser libre de demonio en tu barrio. Prepárate para que Dios te use en una forma extraordinaria, en algo que no es común. ¿Cómo empezó esta iglesia? Con 7 personas en una sala, llegando una muchacha endemoniada que había intentado suicidarse 7 veces. En una semana había intentado casi 4 veces suicidarse. Y llegó los ojos así como bola de fuego. ¿Te acuerdas, Tania? Y oramos por ella. Cayó endemoniada en la casa, Dios la libertó. Y desde ahí la voz se regó. Al otro día no eran 7, eran 30. Al mes éramos 100 en una iglesia prestada. A los 2 meses estábamos en Embassy, en una emboscada que le hice a Dios para cerrar la iglesia. En un 25 de diciembre la iglesia se llenó. En un culto no usual, no común. En un día de Navidad cayó la gloria de Dios en el hotel. La gente caía en el piso, en el lobby, en la piscina. La gente gritaban que se estaban quemando en la silla. Y yo estaba, que no sé ni qué hacer aquí. Y ahí nació CCB. ¿Por qué te digo esto? Porque CCB nació en lo sobrenatural y va a continuar siendo una iglesia que vamos a creer en lo sobrenatural de Dios.